En esta primera sesión vamos a desarrollar algunas definiciones y la relevancia científica de los reportes de caso. Vamos a primero detallar al menos dos definiciones de qué es un reporte de caso, las partes generales de un reporte de caso y la relevancia de este tipo de publicación. Un reporte de caso es un tipo de publicación científica que corresponde a una investigación de diseño descriptivo observacional, en la cual se hace un reporte detallado de los síntomas, signos, resultados, estudios auxiliares, tratamiento, complicaciones del tratamiento, seguimiento del paciente, bajo un esquema ya previsto, que conforma una breve descripción lógica y racional. Y en la discusión se hace un especial énfasis en el motivo por el cual este caso está siendo publicado. Otra definición importante a considerar es la definición de las series de caso. La serie de casos también corresponde a un diseño descriptivo, pero presenta más de un caso, los cuales pueden ser agrupables por alguna característica o similitud sindrómica, etiológica, anatómica, histológica, fisiológica, genética, molecular, del tipo de tratamiento que recibió este tipo de pacientes o de los efectos adversos del tratamiento que recibieron. Esta serie de casos pueden ser retrospectivas o prospectivas y pueden ser hasta un número ilimitado de casos. Algunos autores delimitan que las series de casos son hasta 20, 10 autores, pero son delimitaciones arbitrarias. Lo importante es que las series de casos reportan características de una condición de más de un paciente. ¿Qué características tienen los diseños de reporte de caso? Estos son estudios que describen básicamente un individuo, un paciente. Carece evidentemente de diseño muestral, carece de grupo control. El tamaño de la muestra es de un único paciente. Por lo tanto, no hay un cálculo formal del tamaño de muestra y no es posible aplicar alguna técnica de cegamiento. Por el contrario, los estudios de serie de casos también son pacientes o un estudio de diseño observacional descriptivo en la cual no hay diseño muestral, no hay un diseño previsto para el cálculo del tamaño de la muestra, tampoco tiene grupo control, no es posible aplicar cegamiento. Usualmente el tamaño de la muestra es reducido. Los casos pueden o no pueden ser consecutivos y en alguna literatura la llaman serie clínica. Esas son las principales características de estos tipos de estudio. Evidentemente, en la pirámide de calidad de evidencia están en el primer escalón de la calidad de evidencia. Corresponden al nivel de evidencia más bajo, pero no por ello dejan de ser importantes. Usualmente los reportes de casos tienen una estructura definida que comprende un título, un resumen, sus palabras claves, una introducción, la descripción del caso o del reporte del caso propiamente dicho, la discusión y el conjunto de referencias bibliográficas. Usualmente esta es la estructura aplicada por las revistas nacionales e internacionales que publican reportes de caso. Con respecto a la relevancia del reporte de caso, un estudio realizado en revistas médicas peruanas indizadas en Cielo Perú entre 1997 y el 2008 encontró que el número de reportes de caso está en franco incremento. Como vemos, entre 1997, que se encontraron 37 casos publicados, reportes de casos publicados, este número fue incrementando sostenidamente hasta que el año 2007 y 2008 llegamos a los 73 y 72 casos. Si bien estos datos son algo antiguos, es de suponer que la tendencia en el crecimiento de la publicación de reportes de casos se haya mantenido y actualmente se estén publicando aún un mayor número de reportes de casos que en dicha época. Y no solo el número de reportes de casos se encuentra incrementándose, sino también el número de revistas que publican reportes de casos. Este es un estudio a nivel de revistas internacionales en el cual se observa que a partir del 2007 y con un franco incremento a partir del 2011, la cantidad de revistas que publican reportes de casos se ha incrementado de manera bastante significativa. Entonces, cada vez más hay más revistas que publican reportes de casos y además hay más artículos y autores que envían su manuscrito de este tipo de publicación a las revistas. El reporte de caso tiene hasta tres tipos de valores: el valor científico, el valor educativo y el valor para la medicina basada en evidencia, el valor clínico. Dentro del valor científico podemos decir que los reportes de caso nos permiten recordar la existencia de casos raros, de casos infrecuentes, inusuales. Nos permite identificar y difundir una situación clínica novedosa. Nos permite comunicar anécdotas médico-científicas. Es una herramienta muy poderosa para generar hipótesis científicas.
y por lo tanto nos permite generar nuevo conocimiento científico en un primer nivel. Y es la primera línea de evidencia científica, es el primer eslabón que todo investigador debe recorrer usando su observación y su capacidad crítica para generar nuevo conocimiento científico. E indudablemente también tiene un gran valor educativo. ¿Por qué? Porque son fáciles de escribir. Usualmente un investigador debuta en las publicaciones científicas publicando un reporte de caso. Por lo tanto, deberían ser fáciles de leer también. Contribuyen a la educación médica continua, nos permite individualizar tratamientos y diagnósticos de pacientes que no suelen seguir el patrón o el curso clínico habitual. También tienen una aplicación en salud pública, pues permiten activar alertas epidemiológicas. Y al lector le permite ampliar la posibilidad y el abanico diagnóstico frente a situaciones de difícil diagnóstico. Para el autor también tiene muchos beneficios y valor educativo, pues fomenta la curiosidad, la observación rigurosa y sistemática de sus pacientes, contribuye a la objetividad, mejora la capacidad narrativa y sobre todo las capacidades de redacción científica, ejercita el razonamiento clínico del autor, le permite a un nivel bastante básico aplicar estrategias para reducir sesgos, que posteriormente pueden ser aplicadas en estudios mucho más complejos. Brinda la oportunidad de un debut académico de una primera publicación científica, permite aprender de los errores de la práctica clínica o mejorar la aplicación o adherencia de las guías de práctica frente a una determinada condición, y también nos permite adquirir algunas competencias básicas en ética en investigación y publicación. Entonces vemos que los reportes de casos tienen un valor científico y un valor educativo, y dentro del valor educativo tanto para el lector como para el autor. En conclusión, los reportes de casos son un tipo de publicación científica que corresponden a una investigación de tipo observacional, descriptivo y usualmente de carácter retrospectivo. Constituye el primer nivel de la evidencia científica. Existe una franca tendencia en el incremento del número de revistas que publican reportes de caso, incluso revistas que exclusivamente publican reportes de caso, y también el número de artículos de este tipo que se publican en la literatura científica. Y tienen un valor educativo y científico, por no incluir también el valor clínico.